Hola crochetera y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial vamos a hacer las orejas, el pelito y le vamos a hacer la cara. En el anterior tutorial donde explico el cuello y el detallito de la calabaza, os puse al final del vídeo el tutorial de la cabeza, ¿vale? Para que sepáis que está ahí y lo podéis hacer. Yo tengo aquí la cabecita terminada. Me ha salido un poquito más pequeña que la otra, que le vamos a hacer. Siempre me pasa. Entonces, vamos a empezar haciendo la orejita, que tengo una por aquí, muy rápida y muy fácil. Y hacemos también el pelito y la carita. Así es que, si lo tenemos, comenzamos. Para hacer la orejita, cogemos el color carne y vamos a hacer un anillo mágico. No lo he dicho, pero el ganchillo el mismo que para el resto del muñeco. Y hacemos el anillo y ahora una cadeneta. Y vamos a trabajar por el anillo haciendo 4 medio punto alto. Cogemos hebra, pinchamos y sacamos los 3. Así hasta tener 4. 2, 3 y 4. Cerramos el anillo, lo dejamos así, que quede planito de aquí. Cortamos, dejamos hebra para poder coser a la cabeza y ya tenemos las orejitas. Vamos ahora a hacer el pelo. El pelo no es nada más que lo que es el flequillo y las patillas. O sea que todo lo demás va sin pelo porque como lleva el gorro no se le iba a ver. Entonces yo he cogido un color marrón, el que tengáis por casa, puede ser más oscurito, más claro, rubio, como vosotros queráis. Entonces, el mismo ganchillo que para el resto del muñeco. Y vamos a empezar el pelo con 16 cadenetas. Vamos a hacer lo que es las cadenetas que van de aquí hasta aquí. No apretéis mucho, no hace falta. Tenemos las 16 cadenetas que serían así, ¿vale? Nos pondremos aquí así. Y ahora en el segundo punto, desde el ganchillo, en esta no, sería en esta, aquí abajo, hacemos un punto raso. Cogemos y pasamos directamente. Y vamos a empezar a hacer el primer mechón del flequillo. Hacemos 8 cadenetas. Y ahora vamos a ir trabajando por las cadenetas. Empezamos en el segundo punto, pinchando aquí abajo para que no se nos rice. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadeneta. Y tenemos que tener 7 puntos bajos. Cuando llegamos abajo, a la cadeneta principal que hicimos, pues nos vamos al siguiente punto que nos toca y hacemos un punto raso. Este mechón sería la patilla, este larguito que tenemos aquí. Y ahora es que me he equivocado y os he dicho que estábamos haciendo esto. No, el primero es la patilla. Vale, ahora vamos a hacer los del flequillo y hacemos 4 cadenetas. Y ahora vamos a trabajar por las cadenetas. Empezamos en el segundo y hacemos un punto bajo en cada cadeneta, que serían 3 en total. Cuando llegamos aquí abajo, pues en el siguiente punto hacemos un punto raso y volvemos a repetir 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 3 puntos bajos y así hasta tener un total de 10 mechones de estos pequeños. Cuando llegamos aquí abajo, en el siguiente un punto raso, así hasta tener 10. Ya tenemos hecho lo que era la patilla y los 10 del flequillo. Y aquí, en el último que tenemos aquí, que hemos hecho aquí el punto raso, vamos a hacer otra patilla.
y hacemos 8 cadenetas. Y ahora vamos por las cadenetas haciendo 7 puntos bajos hasta llegar a la cadeneta principal. Cuando lleguemos abajo, hacemos aquí un punto raso y ya tenemos hecho el pelo. Dejamos hebra porque va a ir cosido. Ahí. Y ahora cogemos la cabecita y se lo vamos a sujetar aquí con alfileres. Así. Esto sería para poner la orejita. Esto para que vaya en la misma línea, os fijáis bien. Ahí, y este para abajo. Esto quedaría así. Si queréis, para que tenga un poquito más de carita, pues se lo echamos un poquito hacia atrás. Que no me gusta que se quede sin cara. Eso ya a gusto vuestro, ¿vale? Porque yo os voy a decir ahora que he puesto el flequillo desde el anillo mágico que empezamos la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre la vuelta 6 y 7. Y ahora pues le vamos a coser por el filito y la patilla luego va pegada. Vamos a enhebrar aquí y a coser por este filito, dejando el flequillo levantado. Le vamos dando así unas puntadas. Hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí vamos a rematar. Vamos a sacar por aquí y cortamos. Antes de pegar las patillas, porque las patillas van pegadas, antes de pegarlas, bueno, pueden ir cosidas también, como vosotros queráis. Vamos a hacerle la carita y ya colocamos la oreja y le pegamos esta parte. Así es que vamos a poner aquí unos alfileres, que yo me gusta ponerlo en color negro, a la altura que queráis. Ahora os digo dónde lo he puesto yo. Que estén centrados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Pues desde el cuello lo he puesto en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre la 13 y la 14. ¿Vale? Y de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Serían 5 aquí, entre la 13 y la 14 y 7 de separación. Primero vamos a marcarle la carita, los ojos, se los pongo así un poquito hacia adentro, que a mí me gusta darle la forma. Entonces para eso necesitamos una aguja larga, enhebramos una hebra color carne, pinchamos aquí atrás y nos vamos al alfiler. Dejamos aquí un cabito para luego apretar y nos vamos al punto de al lado y donde está el otro alfiler y al punto de al lado y justo en el punto que le sigue a donde hemos pinchado al principio. Y ahora aquí esto apretáis lo que queráis para que se marque un poquito, tampoco una cosa exagerada, pero veis, apretáis así, hacéis un nudo
Y esto ya se apunta y le ponemos los ojitos. En este le puse unos ojos muy pequeñitos porque no me quedaban los que le siguen, que son estos que me gustan un poquito más. Le voy a poner estos más grandecitos a ver cómo queda y así pues es algo distinto. Yo le abro, yo sé que me decís mucho que no le pongo la chapita de atrás, pero bueno, yo ya os digo que si es para un bebé lo bordo y si no, pues lo que hago es ponérselo sin la chapita y le puedo echar pegamento o algo así, ¿vale? Le voy a poner esto más grandecito. A ver si me gusta cómo queda. Pues eso, le echáis un poquito de pegamento y ya está. Pues sí. Es que esto lo veía nanito. Bueno, pues ahora vamos a necesitar el color de la ceja que le vamos a poner para un hilo de bordar en color marrón y el rojito para la boca. Al final se lo he cambiado, son más grandes que estos, pero un pelín nada más, que me parecían demasiado grandes. Vamos a lo que he dicho para la ceja y nos vamos a subir 2 filas por encima del ojito. Y nos vamos aquí, 2 puntos al lado y en la fila de arriba. Y nos vamos así en diagonal. Lo marcamos y si queremos la cejita, porque este es muy fino, este hilo es del número 8 entonces, o del 12 creo, entonces le voy a dar otra pasada. Y nos vamos al siguiente a la altura que quede más o menos igual. Esto hay que apuntarlo y esto vamos a sujetarlo aquí. Ahí. Y hacemos lo mismo, 2 puntitos y aquí arriba. Ahí. Nos fijamos que estén lo más parecido posible. Ahí. Ya lo tenemos. Cortamos aquí y cortamos aquí. Ahora vamos a coger hilo color carne del mismo que hemos hecho la cabecita y le vamos a hacer la nariz. Si veis, la nariz se la he hecho en la fila justo debajo del ojito. Pues aquí. Y de ancho, pues para que nos quede centrado, ya 1 y 2, 1 y 2. Pues de 2 puntitos. Y le damos unas 3 pasadas, sacando y pinchando en el mismo punto. Le voy a dar 4. Y ya cortamos y vamos a hacerle la boquita. Necesitamos el color rojo de bordar. Vamos a pinchar a lo que es la anchura de la nariz, ¿vale? Y yo he contado entre la fila 4 y 5 desde la nariz. Entonces en el lateral pinchamos aquí para que quede un poquito la hebra ahí por si tenemos que apretar y nos saltamos 2 puntos y en el tercero que vosotros veáis que quede recto, os guiáis por eso, por la nariz y sacamos para acá. Ahora yo lo que hago es ponerle así para ver si me gusta y le pongo pegamento. Este de Gutermann, que no mancha. Uno transparente que no manche y de tela. Este es el que siempre uso yo porque para mí es buenísimo, no mancha, seca rápido y queda muy bien.
y así. Cortamos. Y ahora lo que vamos a hacer es coserle, esto lo quitamos que no se vea, ahí. Vamos a coserle las orejas. Esto se lo vamos a poner un poquito para acá, así que le quede despejadito. Ahí. Que veáis que está más o menos, contáis los puntos hasta el ojo para que estén igual. Y vamos a enhebrar las orejas y se las ponemos. Nos guiamos por el ojo y a la altura del ojito yo pincho y bajo 2 filas. Y ya la coloco así, la engancho por aquí. Esto lo voy a quitar ya que cogió la medida. Ahí. Y ya pues la apunto. Le dais la formita. Y esto está ya más que cosido. Ahí. Y ahora la patilla pues se la vamos a poner por aquí. Y esto, si quiere pinchar, lo pegamos. Vamos a apuntar esto y cosemos la otra orejita igual. Pues ya la tenemos y ahora cogemos el pegamento y vamos a pegar la patilla. La dejamos ahí. Lo dejamos que se seque y ahora vamos a maquillarlo un poquito. Se le puse por aquí unas pequitas y eso, ya sabéis que uso el lápiz marrón y le marco la ceja ahí. La nariz y unas pequitas. Como sabéis, esto luego se le cae bastante. Vale. Y por supuesto, un poquito de colorete. Rosita. Ahí. Y ya que esto está casi seco, vamos a coser al cuerpo, que lo tenemos por aquí. Podéis usar la hebra que hemos dejado aquí o la que hemos dejado en la cabeza. Vamos a comprobar que esto esté seco y lo cosemos. Como le dejamos aquí del alambre, si no le habéis puesto alambre, le podéis poner un palito de madera, se lo ponéis por aquí abajo y también os sirve. Bien, pues vamos a aprovechar esta hebra y vamos a ir cosiendo un punto del cuello con uno del cuello, o sea, del cuello y de la cabeza. Vamos a asegurarnos de que está mirando, a ver, ahí, mirando hacia el frente, muy importante. Y entonces vamos cogiendo uno de aquí. ¡Adiós! Mira, me la he cargado. Voy a coger otra. Vamos, que esto es, me pasa muy a menudo, evidentemente. A ver, si no la rompo ahora.
uno de aquí. Vamos a ir pinchando primero en uno y así es más fácil. Y ahora uno de la cabeza. Así mejor. Pues así vamos haciéndolo hasta que lo cosamos entero. Podéis sujetar esto con alfileres ahí pegado al cuerpo y os molesta menos. Pues seguimos. Pues ya lo tenemos. En el próximo tutorial, ahora queda así un poco rarito, le vamos a hacer el gorrito. Vais a necesitar el mismo color que hemos usado para el cuerpo y el verde. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que me podéis mandar fotos, no de este porque todavía no está terminado, pero de los trabajitos que vais haciendo me lo podéis mandar por Instagram. Buscáis Crochetlandia y me mandáis una fotito y un mensaje, ¿vale? Y si queréis, pues lo pongo en una publicación. Así que nada, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo el gorrito. Y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.